Buenas tardes, Roger. Por ahí escuché que hoy ibas a ser el director del programa. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Cambio de roles. Ah, sí, o sea, no lo sabía. me agarró fuera de base. Saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, y además a toda la audiencia que sintoniza el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Uy, ¿Todo estamos bien? en vivo. No, estamos en vivo. Excelente. cuándo Bueno, estamos así? Ajá. yo sí le estaba diciendo que iba a ser el director hoy de este espacio, no lo sé, bueno, ella lo plantea también por el tema de cambio de roles, que es lo que vamos a debatir el día de hoy, pero lo hemos denominado cada cosa en su lugar. Pero esto haciendo quizás referencia a esta frase que establece que todo tiene ya un orden en la vida, que quizás los hombres tienen esa función quizás cultural o histórica de ser el proveedor, por ejemplo, en este cambio del tema de género, y eso ha cambiado mucho a raíz de la historia, ¿no? Ya los hombres en algunos casos son quienes se quedan en casa haciendo algunas labores del hogar, por ejemplo, y las mujeres son las que salen a trabajar en algunos casos. Bueno, lo hemos conversado en este espacio. Después de la pandemia, muchas de esas cosas cambiaron. Porque de repente era uno el que tenía las posibilidades de trabajar, por ejemplo, en línea, y era esa persona la que podía proveer. Pudo haber sido la mujer, pudo haber sido el hombre, es decir, cambiaron muchos roles y se ha modificado mucho el rol de nosotras, las mujeres dentro de nuestra sociedad. Muchas de nosotras trabajamos, somos amas de casa, somos esposas, somos hijas, somos madres, o sea, se hacen muchas cosas. También aplica para los hombres. Yo conozco muchos hombres que paternan, es decir, cargan a sus bebés para arriba o para abajo, para su trabajo si se lo pueden llevar. Hay una película también mexicana muy conocida que da cuenta de cómo es aceptada la mujer en el rol de la maternidad, incluso también cómo vemos al hombre en ese rol de la paternidad, que también tiene una nueva visión, pero esto desde el punto de vista de la mujer y del hombre. Hay otros ejemplos, Roger, Así que se dan. es, Jocelyn, por lo menos en el caso laboral, vemos que tú ponías ese ejemplo de que yo iba a ser el director del programa, pero en algunos casos, cuando falta alguien, ese otro tiene que suplir aquellas necesidades porque debe avanzar. De hecho, por lo menos nuestro espacio es un podcast y quizás nuestra directora del espacio no ha estado, pero han estado las otras productoras que han tenido que asumir diversas tareas, en fin, circunstancias, por lo menos en cuanto a la familia, que si alguna persona que habitualmente tenía unas responsabilidades y se enferma, otro debe suplirlas, porque la vida sigue, la vida continúa y todos debemos colocarnos... no solamente encasillarnos, ¿no? En únicamente hacer exclusivamente lo que te corresponde durante un tiempo, sino que por alguna circunstancia te toca asumir esa responsabilidad y resolver. Ahora, esto puede ser una técnica que se emplea incluso a nivel grupal cuando hablamos del ambiente laboral para que estés preparado para distintas situaciones, o puede ser algo que te llegue de forma imprevista. Exacto. ¿A qué me refiero? En estos días revisaba también una publicación de una muchacha. Su madre sufrió, creo que, alguna parálisis, alguna enfermedad que la mantiene en una situación en la que ella asumió más bien ese rol de madre. A veces son estas circunstancias que, bueno, que nos lleva la vida a asumir responsabilidades dentro de la familia. No eres el hermano mayor, pero de repente eres quien asumió la toma de decisiones. En muchos casos también se da esto. A veces de forma imprevista, otras como modo de ejercicio también para la preparación, y otras porque, bueno, porque así es, porque la sociedad es cambiante y se va modificando. Pero ¿por qué se estableció esto así? Tiene que ver también con estereotipos, es una forma también de limitarnos. Algunas carreras universitarias están planteadas para hombres, otras para mujeres, en fin, son muchas las controversias que se plantean en este tema y por eso lo hemos traído a colación acá. Pero Yo le agregaríamos de pregunta, cada cosa en su lugar. Bueno, también es Depende. válido. ¿Te parece que veamos a Carla? ¿Te parece? Carla nos cuenta, nos habla de los roles. Dale. Adelante. Últimamente todo el mundo habla de roles, pero ¿qué es realmente un rol? ¿Por qué son tan importantes en nuestras vidas? La palabra rol tiene raíces muy antiguas. En la Roma clásica, los actores utilizaban rollos de papel con sus líneas, los rótulos. De ahí surgió la idea de un papel o función específica que cada persona desempeña. En nuestra sociedad, los roles están por todas partes. Somos hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo. Cada uno de estos roles define cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás. Pero los roles no son estáticos. La vida está llena de cambios y nuestros roles también evolucionan. A veces tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias y desempeñar funciones diferentes. Los roles son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestras relaciones sociales. Al comprenderlos y adaptarnos a ellos, podemos vivir una vida más plena y significativa. ¿Cuál es tu rol en este momento?
Bueno, en este momento estamos como presentadores, pero también nos toca en Dentro de un algunos ratico. casos ser productores o quizás en algunos casos opinar quizás para la construcción en colectivo de algo, opinar si lo permiten también aquellas personas que tienen esa delegación para hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Sobre todo en BTV, toderos. No, y eso te lleva además a estar en otros espacios y a resolver, a asumir retos, compromisos y decir, bueno, si no lo he hecho, lo voy a asumir porque además digamos que es parte de nuestra escuela desde el punto de vista muy positivo de crecimiento profesional. Miren, bueno, momento de presentar a nuestras invitadas. Mujeres, ambas, estás rodeado el día de hoy. Wow. Veamos, este programa va a dar mucho de qué hablar, así que conozcamos de inmediato a nuestras invitadas. Título de nuestro podcast el día de hoy y a mi lado se encuentra ya una invitada de la casa, Sigrid Hernández, nuestra psiquiatra, perro, no me voy a comprometer aquí. Diría que nuestra psiquiatra favorita. Ay, papá. Bueno, yo ya lo dije. Mosca. Gracias, Sigrid. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la empatía y por la invitación. Yo encantada siempre de estar aquí. Mira, y la otra mitad también es de la casa. Ah, bueno. Mosca, no me la saquen. Ingrid Carmona, que nos ha acompañado en otras oportunidades también para hablar de otros temas. En esta oportunidad como especialista en programación neurolingüística. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Comenzamos preguntándoles eso. Ahí está sí, ¿no? Pero yo lo planteé a modo de interrogante. Cada cosa en su lugar. Cuando hablamos de roles, ¿qué dicen ustedes? Aquí nos referimos a roles. Ya Carla daba alguna explicación luces. sobre esto, pero ¿qué dice Sigrid, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista médico o psicológico, un rol es el desplazamiento de un comportamiento según las expectativas que tienes alguien sobre ti. Por ejemplo, ser mamá genera primero la posición de ser mujer, ¿ok? Desde el género, la posición del rol, y luego la expectativa de cumplir con una serie de requisitos en la formación, el crecimiento y la nutrición de un ser que va creciendo. Y el amor. El amor, la disposición, la empatía. Entonces, hay conceptos básicos, pues. La aceptación del colectivo con respecto al comportamiento que vas a tener según el rol que vas a desempeñar, que es el papel, pues el rol es el papel. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos un montón de roles estructurados en nuestro día a día. Se es hijo, se es mamá, se es papá, se es hermano, se es compañera de trabajo, se es vecino. Y bueno, una Para de serie de... contar. Ser el que de- regaña, ser el que da cariño. A veces me ha tocado esa... Sí, porque también un rol es una respuesta a las expectativas de un comportamiento del colectivo y también de un grupo familiar, laboral, etcétera, y que en algún momento tiene que ser moldeable, ¿ok? O sea, de repente tú eres muy rígida como mamá y como compañera de trabajo eres muy empática No sé qué dice Flexible. Roger. y flexible. ¿Qué dices tú, Roger? No, como todas las personas tenemos nuestro carácter y dependiendo quizás de las circunstancias, te toca ser de una forma u otra, ¿no? Claro, hay un movimiento emocional en cada rol, pues. No se ejecuta un rol como un soldado, no. Hay una relación entre un ser humano y otro y también hay posición y estructura. Por ejemplo, el rol de las mamás con los hijos, obviamente hay una estructura piramidal donde los padres, ¿verdad?, son los moldeadores de un comportamiento y además son un ejemplo. Y hay otro ser humano que está en una situación de asimilar toda la información, valores, comportamientos, dinámicas que le está dando como imagen el rol que tú tienes como madre o como padre, cuidador, abuelo, abuela, maestro, profesor. Entonces es una dinámica hermosa, Cambiante. pero de estructura y de posiciones diferentes. Ingrid, ¿cómo lo ves? Nos programamos para todos esos roles.
Nos programa el automáticamente. sistema para todos esos roles. Ok. Y que también están directamente vinculados a la identidad. A la identidad de donde tú estés, digamos, te desarrolles como individuo, ¿no? ¿En qué sociedad? Hay sociedades donde la madre tiene un rol particular con determinadas características, pero también hay otras que tienen características similares, pero puede existir algunas diferencias, ¿no? De repente podríamos hablar del rol de la mujer en espacios como el nuestro, que la mujer en nuestra sociedad ha venido avanzando en un proceso constante de lograr pues la equidad y el reconocimiento y el liderazgo, por ejemplo, en determinados espacios. Pero hay otras sociedades donde la mujer tiene el papel de madre, de administradora del hogar, pero solo de madre y administradora del hogar, ¿no? Entonces, también el rol está directamente conectado con la identidad, con el todo social del sistema. No solo el rol de madre, también el rol, como comentaba, el rol de hijo, hija, el rol profesional, el rol que te corresponda o el papel que te corresponda jugar dentro del sistema en el cual tú te desenvuelves y te desarrollas aquello que te direcciona el sistema a hacer, porque ya está preestablecido, o aquello que tú puedas y tengas la oportunidad de escoger para hacer, ¿no? No, y que cambia, lo decíamos en principio, dependiendo de la posición en la que estemos. Puede ser que sí, tengas la oportunidad de asumir un rol en específico y estés muy contento con ese rol, o sencillamente te ha tocado. Digamos, este ejemplo que he colocado con respecto al tema de la salud, y sucede en muchos casos, ¿no? Cuando los hijos se vuelven esos cuidadores, sobre todo si los padres padecen algún tipo de enfermedad mental o Alzheimer, por ejemplo, que está siendo muy común, sobre todo en los últimos estudios, y está muy ligado, por ejemplo, al tema hormonal de las mujeres, al tema genético y todo eso. Leía en esta publicación, me conmovió mucho, es una persona pública que dice: muchas veces me he tenido que cuestionar porque he sentido que le he quitado el rol de madre a mi madre en este afán por cuidarla en este proceso de enfermedad. Y quizás ella no lo pidió, pero está aprendiendo un montón, pero en algún momento tiene que decir: ya va, ¿hasta qué punto asumo también este rol? Porque estoy dejando de ser la hija para ser la mamá. O sea, puedo ser la cuidadora, pero me puedo seguir manteniendo como la hija. O sea, es complicado. También lleva como un proceso de reflexión cotidiano de qué rol y de qué forma lo asumimos diariamente, ¿no, Sigrid? Bueno, más que adoptar un proceso o no de ser la madre o la cuidadora, ese tema es muy importante y sería un momento para Otro podcast. otro podcast. Porque fíjate, hay una dualidad. No solamente hay un cambio de roles, pero es que hay una persona que está en un proceso de vulnerabilidad. Claro. ¿Ok? Entonces, hay una responsabilidad desde el inconsciente, pero también hay una culpabilidad porque estoy dejando de ser lo que yo hago por empezar a ser un cuidador. Entonces, hay una dualidad entre una responsabilidad amorosa que cumplir y la necesidad de yo seguir siendo lo que soy, seguir teniendo mi vida. Muchos de los cuidadores desarrollan algún tipo de enfermedad Sí. de salud mental, ¿verdad? Es más, existe en los compendios de salud mental el síndrome del cuidador primario, así se llama. Es esa persona que deja de cumplir con sus roles habituales para empezar a ser cuidador, que absorbe mucha cantidad de tiempo, de energía, de administración de emociones, de un modo o un estilo de vida totalmente diferente, sobre todo porque esa persona está como atrapada, porque es el cuidador, además es el sostenedor, no solamente cuidador, sostenedor del bienestar o de la capacidad que puedas darle tú de calidad de vida al otro, que además ama, pues. Claro. Claro, es así. Escuchándote, Ingrid, hablabas del sistema, ¿no? Y quisiera que pues, pudiéramos profundizar un poco acerca de los elementos que van vinculados con lo cultural y con lo social y cómo determinan de cierta forma también estos roles que van surgiendo a través de la sociedad como común, pero no siempre lo común es lo correcto. Así ¿Cómo es. lo ves? No siempre lo común es lo correcto, pero todo depende de cada sociedad y depende de su estructura, de cómo fue concebido. Fíjate que
el rol que te corresponda en determinada sociedad depende de su génesis. Yo cuando hago el análisis para llevarlo desde las ciencias sociales, siempre procuro utilizar a Venezuela como un ejemplo. Como un ejemplo. ¿no? Como un ejemplo, porque es lo más, digamos, en lo cotidiano nos permite visibilizar Verlo, claro. más, nos permite ver más. La génesis es nuestra. Cómo fuimos conformados, cómo es el rol de la mujer dentro de la sociedad venezolana. La mujer no solamente es la colectivizadora de la vida, porque biológicamente es el rol que corresponde biológicamente, porque es la mamá la que lleva el bebé, ¿no? Sino que la mujer en la Venezuela nuestra fue quien acompañó al hombre en la gesta independentista. También ella estaba en la gesta independentista y en muchas ocasiones tuvo que cambiarse el traje para poder tener y participar de la misma manera, ¿no? Eso está en nuestros genes. Por eso es que la mujer venezolana tiene esa capacidad de ser, de construir, de reconstruir y de avanzar. De resolver. Y de hacer al igual que el hombre. Al mismo tiempo, tú ves el rol del hombre venezolano. El hombre venezolano reconoce en la mujer venezolana esa capacidad. La mujer resuelve, la mujer es la que manda. Claro, eso, ¿no? Pero no, eso no significa que el hombre tenga que estar por debajo de ella. Al contrario. Se siente un respaldado. Existe el estar uno al lado del otro, a pesar de que nosotros hemos siempre, producto del punto de vista eurocéntrico y estos patrones que nosotros hemos ido rompiendo, siempre estaba como la mujer detrás, ¿no? Pero detrás de un gran hombre y una gran mujer. Sí, pero tú ves que en la práctica hay elementos que se han ido subsanando, hay elementos que se han ido superando y que se ha ido reconociendo el rol de la mujer, la importancia, la preponderancia y el protagonismo, al igual que el del hombre. Particularmente estoy convencida que está en la génesis de la concepción de Venezuela como sociedad. Hay otras sociedades que son totalmente diferentes. Claro. Hay otras sociedades que, aunque llevan la bandera, por ejemplo, del feminismo, aún en su quehacer cotidiano tienen esa carencia. Aún no lo evidencias, aún no lo ves. Hay otras, sin embargo, que aunque no parezca tener la bandera como una bandera de lucha, sin embargo, han ido avanzando en función del logro de esa equidad que se busca, ¿no? Por eso te decía que según el sistema, según la sociedad, como esté preconcebida y como esté direccionada también, porque las sociedades van, aunque hay estructuras que se mantienen rígidas, de manera rígida, hay elementos que se mantienen de manera rígida, hay otros que son metabólicos, que cambian, que pueden ir cambiando, que se van transformando según cómo se mueva el sistema, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa transformación? ¿Cómo es esa programación? ¿Es de manera inmediata? ¿Es paulatina? O sea, ¿qué hacemos? Usted participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correia. Está Ingrid y Sigrid acompañándonos el día de hoy. Y queremos ejemplos, ¿verdad? Claro. ¿En qué momento usted ha sentido la obligación incluso de cambiar de rol o lo ha hecho así, pues, porque le gusta, porque quiere, porque ha asumido otras tareas y ha crecido incluso personal y profesionalmente? Es una cuestión también a veces de personalidad, porque le preguntaba también el tema de lo social, porque quizás en generaciones, y cuando hablamos de género, hay otros hombres quizás de otras generaciones que podría ver como una debilidad, por ejemplo, que el hombre se quede en casa. Algunas controversias que se han generado en este ámbito, por eso lo vamos a contestar a regreso de esta pausa. Ya venimos con más al día. El cambio de roles tiene que ver con el intercambio de lugares, reglas o normas para el desempeño de los comportamientos habituales en el que cada quien tiene su lugar y posición, lo que lleva a una transformación de responsabilidades en los participantes. ¿Te ha sucedido en alguna oportunidad o crees que cada cosa debe estar en su lugar? Acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Te ha tocado en alguna oportunidad cambiar de rol, asumir quizás alguna posición que no le corresponde? No me ha tocado. Sí. Algunas veces. ¿Cómo no? Sí, claro, cuando uno está
es responsable primero con uno mismo, que es lo importante en la vida, tener responsabilidad con uno mismo y también con los demás. Prestar ese servicio es muy bonito. Para mí es una opinión muy personal. Me ha tocado y si es de seguirlo hacer, lo hago con amor, pero no es que tampoco vayan a abusar de mi persona. No, le hace el favor, no. Cada quien debe asumir su responsabilidad como tal, como todo ser humano en la vida, señorita. Y cada cosa en su lugar. Naturalmente. Sí, hace poco de hecho. Por ejemplo, cuando tienes dos amigos que son pareja y alguien le monta cachos al otro y tú tienes la responsabilidad de que lo sabes, pero no sabes si decirlo o no decirlo porque de una u otra forma le estás fallando a los dos. Si lo dices, le fallas al que no sabes. Si lo dices, le fallas al que te lo contó, al que te lo confió. Y si no lo dices, le fallas al que no lo sabe. Entonces, asumirías el rol de ser como la amiga equilibrada, el punto de equilibrio. Yo preferiría aconsejar y no asumir la responsabilidad porque realmente la responsabilidad no es de uno. Entonces, aconsejar que la otra persona sea sincera, pero al final uno no debería como meterse en esas cosas. Sí, normalmente sí. ¿Cómo lo han asumido? Uno hace el sacrificio, o sea, un trabajo, unas cosas así que no son para, o sea, que no me tocan a mí, pero uno hace el esfuerzo. ¿Y a usted le ha tocado en alguna oportunidad? Sí, claro. En alguna responsabilidad con algún compañero o hasta, sí, algún amigo. Una responsabilidad que no me corresponde, pero tengo que asumirla. Ya lo vieron, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana creemos en la sabiduría del venezolano y sabemos que independientemente de los obstáculos saldremos adelante con nuestras capacidades y virtudes en el rol que nos toque desempeñar. ¿Y tú, te adaptas a cualquier situación o crees que cada cosa debe estar en su lugar? Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana y veíamos a Yacibit Uzcategui siempre recogiendo sus testimonios en la calle, Jocelyn, y tenemos a Sigrid Hernández, psiquiatra, y también a Ingrid Carmona, socióloga y además especialista en programación neurolingüística. De inmediato quiero sus comentarios, sus opiniones acerca de estas opiniones que dieron las personas en la calle. Y bueno, yo primero me preguntaría, ¿qué es cada cosa y qué es el lugar? Ajá, porque en la casa cada cosa en su lugar. En su lugar, ¿no? Porque en la sociedad, cuando tú eres joven, cuando eres niño, por ejemplo, tienes un rol que es el rol de estudiar. Ese te lo impone la sociedad. O sea, la sociedad está preestablecida para eso. Pero hay otros roles también que tienes adicionales, ¿no? Que digamos que son así como auxiliares, ¿no? Que están, porque siempre están ahí. Y es tu rol, en tu rol de ser joven, es, por ejemplo, el rol de ser el amigo. El rol de, como decía la muchacha que estaban entrevistando en la calle, ¿cómo hace con dos amigos que uno está haciendo algo que no debe y el otro sí? ¿No? Y eres amigo de Y eres los dos, amigo por de ejemplo. ambos. ¿Qué rol te corresponde jugar, no? Entonces es reconocer eso. ¿Cuál es el rol que te corresponde a ti socialmente hablando? Okay. ¿Cuál es el rol que te impone la sociedad? Por ejemplo, ella hablaba hace un rato, el rol que le corresponde al hombre. ¿Cuál es el rol que le corresponde al hombre? Ser padre, ser solo el sostén de hogar. La mujer, ¿quién es? La administradora, es la criadora, ¿no? Es la colectivizadora del hogar. Entonces, ¿cuál es el rol que nos corresponde socialmente, según la sociedad en la que tú te desarrolles? En términos generales, hay roles ya preestablecidos para todas, ¿no? Pero, ¿cuál es aquel rol externo que también marca y que te toca vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando tú decides el desarrollo de una profesión, bueno, yo soy médico, es mi rol de médico. Pero cuando debes dejar de cumplir eso porque tienes alguna otra cosa en tu hogar, ¿cuál? ¿No? Claro. Entonces ¿Cuál tiene mayor importancia en ese momento? Exactamente, y es reconocerlo. Generalmente nosotros hemos visto que muchos de los roles han cambiado producto de los avances en los desarrollos sociales, a partir de incluso de los avances tecnológicos. En nuestro país tenemos, por ejemplo, en los últimos tiempos tenemos dos cosas que han hecho que muchos de esos roles se hayan modificado, ¿no? El tema económico, por ejemplo, lo que fue la guerra económica en el año 2016, 2017, 2018 y el COVID-19.
Claro. Entonces, eso provocó que también muchos de estos roles existiese un intercambio, se modificaran y provocó, bueno, que la sociedad, aquellas estructuras en cuanto a algunos roles que se veían como rígidas, como que en el tiempo, yo no voy a cargar el bebecito, eso lo carga la mamá, por ejemplo. O yo no voy a cambiar de trabajo, no voy a dejar de hacer, yo estudié periodismo, Exacto. yo ¿Cómo voy a estar cambiar? vendiendo, no sé, almohadas o alguna otra cosa. O sea, Exactamente, te obligó, las circunstancias obligaron a, y debiste evolucionar. Tú sigues siendo comunicador, sigues teniendo el método, sigues siendo periodista, pero aprendiste a hacer otras cosas. Ya la comunicación es igual, ahora hacer un podcast, por ejemplo. Claro, pero igual, o sea, yo creo que uno debe tener, y eso, ojo, no debe como un regaño, ¿no? Pero uno va como aprendiendo y quizás este tipo de situaciones colectivas como la pandemia, ¿no? Que en todo el mundo todos estábamos pasando por una situación distinta y se nos movió todo, o sea, ahí cambiaron muchas cosas, cambiaron roles también en ese sentido, hubo gente que lo aprovechó de repente para estudiar a distancia, hubo gente que todo lo contrario desarrolló enfermedades de salud mental porque no sabe estar encerrado, o sea, cambió el panorama por completo, pero quizás uno puede tomar, ok, yo soy comunicador, bueno, pero el día de mañana, exacto, tengo mi emprendimiento y me hago de ese poder o ese don de comunicar para llegar a la gente. Entonces ahí es como, digamos, tienes esa plasticidad o esa facilidad o esa flexibilidad incluso de moverte en distintos espacios, asumiendo además que tienes, digamos, unos dones o unas características o unas capacidades en cierto sentido, o desarrollas otras, o no negarse, por ejemplo, en la gestión pública. A veces nos toca estar arriba y a veces te toca ser el subordinado, pues el que sigue normas, el que sigue reglas. En ese sentido se ve mucho. En la política, o sea, nadie debería agarrarse de repente en ningún cargo, de ninguna responsabilidad, porque un día es gobernador, el otro día puede ser alcalde y al final, digamos que lo que sirve en ese sentido es la capacidad que tienen de resolución de problemas, porque para eso están, ¿no? O para eso están. Lo que pasa es que tú has dicho sabiamente, eso tiene que ver con la flexibilidad. ¿Cómo desarrollamos ¿Verdad? esa flexibilidad? Bueno, la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de posesionarme de mis habilidades y destrezas. O sea, yo soy un ser humano completo, independientemente de la profesión, del estatus social, de la raza, de la religión, de la latitud donde haya nacido, o sea, del país que haya nacido. Yo tengo que primero reforzar la capacidad que tengo de las habilidades y destrezas. O sea, ser comunicador, por ejemplo, el ejemplo que estaban poniendo ustedes, y hay que moverse laboralmente, hacer un emprendimiento y hacer una cosa, donde el objetivo es hacer dinero, esto tiene que ver con una personalidad nutritiva, decir, bueno, o sea, a mí no me hace menos, Eso no me quita nada. ni me deja de ser, ¿verdad? Ni mancha el título que tengo por hacer otra cosa. Claro. Simplemente es una experiencia nueva, es una experiencia que agrega y que expande mi capacidad de resolver un conflicto o realmente resolver una situación puntual. O sea, hay más ganancias dentro del grupo familiar. Puedo hacer las dos cosas. Claro. Puedo hacer una cosa por otra. O sea, y eso se toma de manera natural, pero se toma de manera natural si yo me siento fortalecida para saber que si hoy soy jefe y mañana no lo soy, sigo siendo Sigrid. Claro. ¿Y cómo, ¿Ok? cómo lidiar, Sigrid, casualmente eso que conversamos en la pausa, también con esa presión social y también la pregunta para Ingrid, en cuanto a eso que está preestablecido, quizás que si una mujer quiere estudiar ingeniería, en algunos casos, quizás años anteriores, era como vista como estudiar ingeniería. ¿Por qué? Eso es una profesión para hombres. O un hombre quiere ser enfermero, por ejemplo, y entonces no, tú no vas a ser enfermero, tú vas a ser médico. ¿Cómo lidiar con eso para quienes quizás están en ese rol de padre o madre que tienen ese, digamos, ese chip o esa característica ya afianzada durante muchos años para romper con eso y que porque eso al final limita a las personas a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas y poder cortarle las alas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que tener la suficiente madurez para admitir que yo tengo que cumplir con mis expectativas como ser humano, ¿ok? No con las expectativas de los demás, incluyendo el grupo familiar y el grupo social. Eso realmente es un reto, crecer y decir, bueno, yo quiero ser enfermero, no quiero ser médico, a pesar de que todo el mundo me dice que tienes que ser médico, porque es lo que a mí me gusta, es lo que amo, es mi pasión. Entonces hay que
direccionar la inspiración que uno tiene, sobre todo en el área laboral o académica, y enfocarse en ello, porque vas a tener siempre distractores o vas a tener personas que te digan, no, a mí no me parece. Una mujer ingeniero, un hombre enfermero, o no sé, o yo quiero tener un médico en mi casa y termino teniendo un artista plástico. Pero es que yo quiero ser artista plástico, yo no quiero ser médico. Entonces entramos en la piedra angular porque los roles tienen que ver también con mucho de las expectativas que la gente te pone a ti, desde tu género y desde tu condición laboral, social. O sea, tener una jefa más femenina a veces es muy incómodo para el equipo masculino. Claro. ¿Verdad? Bueno, no me pasa, la verdad. ¿Les ha pasado? Bueno, no pasa aquí. No. No, pero sí puede pasar en... ¿Te ha pasado en alguna oportunidad, Ingrid, que has llevado un grupo de personas, digamos, en un cargo de responsabilidad y por el hecho de ser mujer ya No, no has tenido ese choque? No me ha pasado. Somos una sociedad avanzada en ese Somos una sociedad sentido. avanzada en ese sentido. Fíjate que nosotros tenemos la capacidad de romper paradigmas. Ok. De romper paradigmas, incluso a veces pareciese que no, pero también salir de los espacios de confort, ¿no? Eso también tiene que ver con eso. Y justamente en esto, digamos, estas nuevas épocas, estas nuevas eras tecnológicas que te permiten conocer, conectarte con otros, visibilizar otras cosas, cultura, que te dominan a través de la comunicación, tendemos a ser sociedades más flexibles, más, digamos, intermitentes en determinados elementos. Incluso hay un sociólogo que habla de las sociedades líquidas, ¿no? Okay. De que nos encontramos en un momento de liquidez donde nos adaptamos a muchas cosas. Es más fácil adaptarse a muchas cosas producto de la era tecnológica y que al mismo tiempo no solamente te adaptas a muchas cosas, sino que cambias, tiendes a ser intermitente. Por eso es que en nuestra sociedad, en estos tiempos, de repente, te puedes adaptar más fácil a otros roles, ¿no? Esa sociedad rígida que viene de ser así como cuadrada, estos son los patrones, esto no se cambia, a tal edad te casas, a tal edad tienes tantos hijos, a tal edad tienes el otro, y a tal edad envejeces. Esas sociedades, bueno, digamos que están como cambiando. Eso está cambiando. Está cambiando a un sistema que te dice, bueno, mira, a tal edad envejeces, no, ya no envejeces a esa edad. No, ahora estás empezando tu vida. Estás empezando la vida porque ahora llegan hasta tal edad, ahora la gente no vive hasta los 50, sino que ahora la gente vive en nuestra época casi hasta los 80, 90, 100 años. Entonces, de repente te dan unas pastillitas para que te veas más joven, más bonito. Es así, el sistema se ha ido cambiando, ha ido modificando. Eso no significa que hayan roles que ya estén establecidos, pero sí hay otros que te permiten decidir, bueno, no me caso. Claro. O bueno, no tengo quiero. hijos. No quiero tener hijos. Por Como en ejemplo. algún momento en los años 60, 70, ser una mujer divorciada era una cosa terrible, ¿no? Y si te vas un poco más Fracasaste. atrás, tenías la letra, te colocaban la de Claro, pero es que vamos ¿no? a lo mismo, al no cumplimiento de expectativas del Así colectivo. es. Bueno. De ese rol que te da el colectivo. El rol que te da el colectivo. A veces uno siente que está como complaciendo a los demás y comienzas a preguntarte, ya va, pero ¿qué es lo que quiero yo? Hacemos una pausa. Vamos a complacer a nuestro coordinador que nos está diciendo que tenemos que ir a una pausa, pero usted quédese con nosotros que ya venimos Cada con más cosa al en su día. lugar, él es el coordinador, él es el que manda. Bueno, señores, estamos de vuelta hoy hablando de cada cosa en su lugar. Yo lo planteé hasta como interrogante en principio. Es así, cada cosa en su lugar, y nos estamos refiriendo a los roles en la sociedad, los roles en la pareja, los roles en el ámbito público, por ejemplo, los roles a nivel de empresa, de responsabilidades, el rol de mamá, el rol de papá, el de esposa, el de hija, o sea, los roles que desempeñamos, que a veces son varios, son simultáneos. Y yo tengo una pregunta con respecto a eso y quiero hacerla, ¿no? O sea, uno se programa de forma automática. ¿Cómo uno hace incluso para programarse, Ingrid, particularmente tú que eres especialista en PNL?
para decir, ya va, o sea, porque no puedes vivir amarrado a un rol siempre. Hay que estar programado para saber en qué momento ese rol ya dejó de cumplir también su función o uno dejó de cumplir su función en ese rol, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso siempre está vinculado a cómo te hablas, Ok. cómo lo miras, cómo ves, ¿no? A veces nosotros nos colocamos, tenemos las creencias que ya vienen desde tu concepción como individuo, ¿no? Todo aquello que te ha ido alimentando y te hace lo que eres hoy. Tu estructura mental, la estructura social que recae encima de todos nosotros y nos hace los que somos, ¿no? Aquello también tiene que ver con las experiencias y tus tomas de decisiones. ¿Cuál es tu percepción ante la vida? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Cuando tú comienzas a identificar, a poder diagnosticar qué quiero yo porque es lo que yo quiero, o qué es lo que considera el sistema que yo debo tener y yo debo hacer. Claro. ¿Dónde me siento realmente cómodo? Me siento cómodo cuando respondo a las expectativas de mi rol dentro del estatus de la sociedad, o realmente me siento cómodo en lo que estoy haciendo y cómo lo hago, ¿no? Cuando tú tienes esa capacidad de poder, digamos, abstraerte, como decimos los sociólogos, es así, mirar las cosas desde afuera, ¿no? Que es todo un arte. Pero mirar, comentábamos que es todo un arte, ¿no? Mirar así desde afuera y poder verte y decir, ¿estoy realmente haciendo lo que me gusta? Claro. Bueno. Y comienzas a preguntarte, sí, eso pasa como aquello de cuando eres feliz o no eres feliz. O eres feliz. ¿Qué te hace feliz o qué no te hace feliz? Yo O es partiría una desde allí. decisión ser feliz. Ella dice abstraerse y mirarse desde afuera como que si fuera una película. Exacto. Es muy válida esa, verte como protagonista, esa sino de percepción, pero yo diría mirarte hacia adentro, porque eso es lo que te va a dar la respuesta. ¿Me siento bien con lo que estoy haciendo o es suficiente? Ya fue. ¿O tengo que ir más allá en relación a un rol en específico? Bueno, y ahí quería preguntarte, Sigrid, ¿qué pasa con quienes se niegan a asumir el cambio de rol? Te decía también en la pausa, en algunos casos cuando ya toca, también tenía que ver con el tema que tuvimos en estos días del ceder, ¿no? Que tienes que ceder un espacio porque ya incluso hasta generacionalmente le toca a otra persona asumir ese cargo y asumes tú otro. Pero a veces te llega esa responsabilidad de manera circunstancial o por relevo generacional y te limitas, ¿no? Empiezas a cuestionarte a ti mismo. Te ponía de ejemplo incluso mi caso cuando empecé este programa, que sentí en las primeras de cambio, wow, un reto difícil, un programa que no tiene pronto, un programa que es de hablar, de Sí, prepararse, que no es leer noticias. Toca sin duda alguna una preparación importante para quienes venimos de repente de hacer calle, el ser reportero, ¿no? ¿Cómo asumirlo y qué herramientas podemos tener desde el ámbito psicológico para asumir estos cambios de roles y estos retos que se nos avecinan en nuestra vida, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que decir es un reto, y es un reto desde el punto de vista positivo. Es la capacidad que tengo para expandir mis habilidades y cualidades como profesional. Cuando uno ve un reto desde la perspectiva positiva, se transforma más bien en una añoranza. Lo voy a hacer porque estoy capacitado para. Claro. Aunque te salgas de la zona de confort y genere miedo. Sí. El miedo Es normal, puede ser muy válido para crecer, Paraliza. ¿ok? No el miedo que te paraliza, el miedo que te hace crecer. Entonces, la toma de la decisión, voy a empezar a hacer este rol, o sea, voy a hacer un en vivo, me permite a mí, o sea, a ti, visualizar, puedo y quiero. No sé en este momento cómo, cuando comenzaste, no sé cómo va a funcionar, no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer. Una decisión tomada, ¿ok? Que te saca de la zona del confort, sí. Que te genera miedo, sí. Pero todos los cambios de roles generan lo mismo, ¿ok? La virtud o la cualidad está en tomar la decisión. O sea, esto prácticamente es desconocido para mí. Claro. Pero hay algo dentro de mí que me dice que es bueno, que me va a llevar a otro campo, que me va a llevar a expanderme. Entonces, eso te genera, en el fondo, desde tu inconsciente, por eso digo, mirarte hacia adentro, sí puedo, sí lo voy a hacer. No, y hasta un proceso empático, porque a veces nos pensamos igual cuando andamos como peatones o cuando andamos en un vehículo. O sea, Eso, la visión claro. cambia completamente. Claro. No piensas igual cuando eres un peatón o cuando manejas una moto. Más allá de las irresponsabilidades, Mosca, cuídense mucho, han incrementado los accidentes. Eso por para esta otro vía. podcast, yo Para sé. otro podcast. Adelante. Estoy adelantando algo. No, pero es así. O sea, es un poquito de empatía. Es decir, a veces, por ejemplo, discutimos en pareja. Es decir, bueno,
ponerse en la posición del otro quizás y decir, cambiar un poquito, o un día decir, si a usted no le gusta el trabajo de su mujer, bueno, dígale un día que usted lo va a asumir, a ver, ¿sabes? Concha, le tienen razón, es difícil llegar hasta tal hora, o sea, hacer tal cosa, asumir el rol en algún momento del otro y quizás dejar de ser tan, ¿sabes? Tan acusador, porque a veces eso sucede. Me sucede mucho a veces personas de repente que no tienen chamo. Yo en algún momento, en ese momento me iba justo cuando estaba regañando al muchacho, oye, vale, pero o déjalo comer dulce. No, tú no sabes porque yo en ese momento le estoy prohibiendo, en este momento no puedes comer dulce. Entonces la gente te mira así como que, ay, está mala madre. Entonces ese intercambio de roles porque no estás asumiendo tú la toma de decisiones y no sabes por qué de repente yo tomé esa decisión de decirle al muchacho en este momento no me vas a comer dulce. Por ejemplo, algo tan sencillo y tan cotidiano como puede ser Pero es eso. que esa toma de decisiones va desde un proceso. Fíjate, cuando la gente te juzga y te dice, no es el momento, ¿por qué lo regañas? Claro. ¿Verdad? Hay detrás una serie de razones por las cuales, ¿ok? Así son los roles. Exacto. Entonces, o estás de mamá regañona y solamente sabes tú por qué ¿Por estás qué de lo estoy mamá regañando? regañona. Entonces, es un momento de que se tome en consideración que el juicio sobre cualquier observación que uno haga siempre es incorrecto. Claro, es muy personal además. Porque Es es subjetivo. personal y además es de la hilación de un montón de situaciones y vivencias, tanto tuya como de tu hijo, por la cual tú en ese momento estás teniendo ese rol de mamá regañona. Mira, por aquí me llega este mensaje. Debemos tener claro nuestra identidad, qué queremos hacer. La clave es saber ser flexible y adaptarse a distintos roles sin perder la esencia y valorar. Excelente programa, lo felicito. Me ponen por acá. Esa recomendación, Ingrid, desde tu perspectiva también. Sí, claro, justamente el reconocimiento, el conocerte, el conocer el rol que tienes en el sistema donde te desarrollas, en la sociedad donde estás, y el saber qué es aquello que dentro de la norma, y cuando digo la norma es dentro de lo bueno, dentro de lo positivo, pues te hace feliz, te hace desarrollarte como ser humano y cómo puedes conectar con eso para que se irradie en los otros, ¿no? Eso es el valor fundamental, por eso decía el tema de la felicidad. ¿Qué me hace feliz? Exacto. ¿Cómo puedo yo irradiar felicidad en otros? Claro. Y decido ser feliz. A veces, bueno, a lo mejor tú en términos comerciales quisieras tener un closet con 1000 pares de zapatos, pero tienes uno solo y aprendiste a ser feliz y a seguir avanzando, que en algún momento tendrás otro, ¿no? Así es. Pero es eso, es cómo te ves en la sociedad, cómo te sientes, cómo te conectas y cómo puedes ir valorando y superando aquello que creas que aquello que te anexa, ¿no? Porque eso también pasa. Sí, te dicen tú debes, Tú tú debes. tienes Sí, que. yo quisiera contribuir diciendo algo con el tema de la felicidad, ¿no? Los diferentes roles que uno toma en la vida, desde que uno va creciendo hasta la actualidad, son todos modificables, movibles, fluidos, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿quiero seguir haciendo este rol? ¿Y cuáles son, muy pragmáticamente, cuáles son los beneficios que me trae el ejecutar este rol? ¿O tengo que dejar de hacerlo? ¿O tengo que modificarlo? ¿O tengo que hacerlo mejor? Entonces, ese mirarse para adentro, donde la palabra clave es ¿qué me hace? Como dice Ingrid, ¿qué me hace feliz y qué no? Yo creo que es un buen estandarte para tomar buenas decisiones. Mira, lo que yo puedo felicitarles a ustedes porque asumen su rol como debe ser. Y Sigrid Hernández como una buena psiquiatra y también Ingrid Carmona como socióloga y además profesional en programación neurolingüística. Y un aporte que quisiera dar antes de finalizar este espacio es esto de llevarse el rol a todas partes. Es decir, si usted es una autoridad en su trabajo, es en su trabajo que usted es la autoridad. No va a llegar entonces a su casa creyendo que es su vecino. Usted también tiene un montón de subordinados. Eso pasa muchísimo en algunas personas que se llevan, que creen que son la autoridad en todos lados. Usted es médico, pero ahí en el hospital, en la Respetar los clínica, roles respetar, también. Claro, exactamente. porque además Claro. todos somos buenos en algo. Yo no me atrevo a agarrar esa cámara. Los señores aquí saben el trabajo que hay que hacer y yo no puedo a veces incluso ni emitir opiniones al respecto porque además yo no manejo el tema. Yo en lo mío, ahí aplica cada cosa en su lugar porque además no lo sé manejar, él lo va a manejar muchísimo mejor que yo y a veces con la experiencia de tantas cosas que han visto te pueden dar hasta muchísimas recomendaciones que si escucháramos, bueno.
Eso es Seríamos correcto. más felices a veces. Agradecemos a todas las personas que sintonizaron, también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Recuerde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao, me voy a hacer mamá ahorita.